al entierro. Me llamo Isaac Thornberg, tengo 70 años. Apenas unas horas después de enterrar a mi esposa, con quien compartí 45 años de vida, mi único hijo me llevó a una carretera rural desierta y me abandonó allí, dejándome a mi suerte. El aroma de los lirios fúnebres aún impregnaba el aire del coche, mezclado con el cuero caro del Mercedes. Iba sentado en el asiento del copiloto, con la mente todavía en el cementerio, fija en la tierra recién removida que ahora cubría a mi Débora. Durante 45 años construimos una vida, una familia, una empresa de construcción próspera, nacida de nada más que nuestro valor y nuestro amor. André no había pronunciado palabra desde que salimos. Sus manos aferraban el volante con los nudillos blancos. Llevaba un traje de 1000 euros, pero no parecía un hombre en duelo, ni una lágrima por su madre, ni una palabra de consuelo para su padre. El primer indicio de inquietud me asaltó cuando abandonó la autovía. Los cuidados barrios residenciales dieron paso a casas ruinosas y campos vacíos. «André, ¿a dónde vamos?», pregunté. «Este no es el camino a casa. Ya no es tu casa», murmuró. Un miedo gélido me retorció las entrañas. Giró por un camino de tierra rojiza que levantó una nube de polvo. A 1 kilómetro de la nada, detuvo el coche. El silencio repentino era ensordecedor. «Baja», dijo, con voz plana, carente de emoción. Lo miré fijamente. «¿Qué has dicho?». Se volvió hacia mí y, en la luz menguante, vi un brillo frío en sus ojos. «He dicho que bajes. Mamá ha muerto. Ya no tienes motivos para estar ahí. La casa, la empresa, todo nos pertenece ahora. Eres viejo. Es hora de que descanses». «¿Descansar? ¿Aquí?». Mi voz era un susurro ahogado. Una sonrisa cruel rozó sus labios. «Siempre me enseñaste a valerme por mí mismo. Ahora te toca a ti». Salió, arrojó una vieja bolsa de viaje con mi ropa de trabajo al polvo. «Toma, para que no digas que te he dejado sin nada». El impacto me paralizó. Mi hijo, mi propia sangre. Abrió mi puerta. Tropecé al bajar al suelo irregular. Cerró de un portazo, arrancó el motor y se alejó a toda velocidad, envuelto en una densa nube de polvo rojo que me engulló. El recuerdo. Cuando el polvo se asentó, un recuerdo atravesó la niebla de mi dolor. La semana pasada, Débora, desde su cama de hospital, me había tomado la mano. «Isaac», susurró, «no confíes en él. Ahora tiene los ojos de Tiffany. Ya no es nuestro hijo. Protege lo que hemos construido. Prométemelo». Asentí, pensando que hablaba la medicación. «Te lo prometo, amor mío». Esa promesa resonaba ahora en mi cabeza, no como un recuerdo, sino como una orden. El impacto inicial cedía, reemplazado por algo frío y duro. Miré a mi alrededor. A lo lejos, divisaba la silueta del viejo depósito de agua de Cheyenne. La granja de Georges estaba a solo 5 kilómetros por esa carretera. André había cometido un error fatal. Pensó que abandonaba a un anciano indefenso, pero el dolor de perder a Débora, unido a esta traición última, no me había roto. Quemó todo lo blando en mí, dejando solo un núcleo de acero templado. Creía que me lo había quitado todo. En cambio, me había dado libertad. La libertad de actuar sin temor a herir a mi familia, porque esa familia dejó de existir en aquella nube de polvo. Me agaché, recogí la bolsa y me la eché al hombro. Ya no era un viudo afligido, era un soldado con una misión. El punto de inflexión. Con cada paso, los recuerdos afloraban, afilados como cristales rotos. Había sido un necio. Débora intentó advertirme, de 1000 maneras sutiles a lo largo de los años. El momento que lo rompió todo ocurrió el martes anterior, en el hospicio. Salí un momento. Al volver, André estaba junto a la ventana. Tiffany, al pie de la cama de Débora, hablaba por teléfono, alto, alegre, como si planeara un brunch. «Hay que abrir toda la parte trasera de la casa», decía. «Puertas acristaladas de suelo a techo. Una reforma integral. Deshacernos de esos oscuros paneles de madera. Mármol italiano en el baño. En cuanto esto termine, podemos tener a los contratistas en una semana». André escuchaba cada palabra. No se movió. No se giró. No le dijo a su esposa que respetara a su madre moribunda. Solo miraba por la ventana, como si estuviera a 1.000.000 de kilómetros. En ese instante, algo en mí murió. La esperanza que albergaba por mi hijo se convirtió en hielo. No esperaban a que Débora muriera.
Solo esperaban a que dejara de ser un obstáculo. La trampa. Desde una cabina telefónica llamé a Amina Okoro, la abogada más brillante que conocía. En su despacho le conté todo. Necesitaba algo más sólido que un testamento, algo que André no pudiera impugnar. Amina me habló de un fideicomiso condicional y una cláusula de deslealtad moral. Pasamos 3 horas redactándola. La cláusula, oculta en los estatutos fundacionales de Thornberg e Hijo Construcciones, estipulaba que si el heredero designado cometía un acto de negligencia grave o de deshonor moral que dañara la reputación de la empresa o el bienestar de los fundadores, el control total de los activos pasaría inmediatamente a un fideicomiso preestablecido. El desencadenante debía ser concreto y verificable. 2 días después, llevé los documentos a André al hospital. Le dije que mi mente estaba nublada por el duelo, que los abogados insistían en actualizar archivos administrativos. Ni siquiera los leyó. Firmó cada página, pensando que tomaba el poder. Pero lo único que hizo fue cargar el arma y entregármela. Solo faltaba que apretara el gatillo. Y ese día, al abandonarme en esa carretera, lo hizo. El rescate. Unos faros rasgaron el crepúsculo. Un viejo Ford Pickup se detuvo a mi lado. George Kessner, papá, el primer hombre que contraté, me miró. No parecía sorprendido. Me imaginé que podrías estar aquí. Dijo, «Sube». Mientras conducíamos, pregunté, «¿Cómo lo sabías?» Débora me llamó, la semana pasada, desde el hospital. Me dijo que tenía un mal presentimiento sobre lo que André podría hacer tras el funeral. Me hizo prometer que te buscaría. El amor de Débora aún me protegía, incluso desde el otro lado de la tumba. La confrontación. El despacho de Amina Okoro ocupaba la planta 40 de un rascacielos en el centro. André y Tiffany entraron con 5 minutos de retraso, envueltos en un aura de arrogancia displicente. Entonces se quedaron paralizados. Allí, al otro extremo de la mesa de caoba, estábamos Georges y yo. Llevaba mi viejo traje de boda, perfectamente planchado. No era el anciano desaliñado del borde de la carretera. Era Isaac Thornberg, fundador y presidente de Thornberg e Hijo Construcciones. La suficiencia abandonó el rostro de André. Amina Okoro entró, una visión de autoridad profesional. No sonrió. «Señor Thornberg, señora Thornberg», dijo, «gracias por venir. Tenemos mucho de qué hablar». Amina abrió una carpeta gruesa. «Están aquí pensando que vamos a formalizar una transferencia de herencia. Eso es incorrecto. Estamos reunidos para discutir la ejecución de la cláusula de deslealtad moral en los estatutos fundacionales de Thornberg e Hijo Construcciones». André se removió en su asiento. «¿De qué está hablando? El testamento de mi madre es absolutamente claro. El testamento de su madre solo regula sus bienes personales», respondió Amina. «La empresa se rige por esto». Empujó la carpeta al centro de la mesa. «Los estatutos originales de 1983, artículo 9, sección 4, la cláusula de deslealtad moral», explicó la disposición. «Si el heredero designado cometía un acto verificable de negligencia grave o deshonor personal contra el fundador sobreviviente, su parte en la empresa se anularía de inmediato y se transferiría a un fideicomiso ciego». André soltó una risa amarga. «Algo tan vago no se puede hacer cumplir. La cláusula requería 2 condiciones específicas», dijo Amina. «Primera, una confirmación firmada por el heredero. Segunda, un acto verificable». Deslizó una hoja hacia André, su firma en la página 17 de las actualizaciones administrativas. «Y respecto al acto verificable», continuó Amina, bajando la voz casi a un susurro, «tenemos un testigo». Las pruebas. Amina colocó 3 pruebas sobre la mesa. Prueba A. Una declaración jurada de una enfermera del hospicio. Atestigua que oyó a la señora Tiffany Thornberg, al pie de la cama de su madre moribunda, discutir en voz alta planes para una reforma integral de la casa familiar. El rostro de Tiffany palideció. «Eso es mentira». Prueba B. Registros de los servidores de las cuentas de la empresa. Varios intentos fallidos de transferir 250.000 euros a una nueva cuenta privada abierta a su nombre el mes pasado, señor Thornberg. André balbuceó. Solo era un paso preparatorio para un nuevo proyecto. Un proyecto del que su padre no tenía conocimiento, remató Amina.
Prueba C. Una declaración jurada del señor Georges Kessner. Atestigua que encontró al señor Isaac Thornberg, a petición de la difunta señora Thornberg, caminando por una carretera rural cerca de Cheyenne, inmediatamente después de ser abandonado por su hijo, André Thornberg. Amina se recostó en su silla. Abandono de una persona mayor vulnerable, intento no autorizado de apropiarse de fondos de la empresa y una flagrante falta de respeto hacia su madre moribunda. La cláusula de deslealtad moral ha sido activada legal e irrevocablemente. El silencio era absoluto. André negó con la cabeza. No, están mintiendo. Está hecho, dijo Amina. Desde las 9 del domingo pasado, la transferencia se ejecutó automáticamente. El 100% de las acciones de control de Thornberg e Hijo Construcciones, la propiedad residencial en la Avenida de los Robles, 14, y todos los capitales asociados han sido transferidos legal e irrevocablemente. ¿Transferidos a quién?, gritó Tiffany. Al fideicomiso del legado Deborah Thornberg, respondió Amina. Su único beneficiario es una organización benéfica que construye viviendas asequibles para familias desfavorecidas. Andrés se puso en pie, rojo de ira. Esto es una trampa. Lo impugnaremos, los demandaremos, lo retrasaremos una década. Eran como animales acorralados, pero completamente impotentes. Amina esperó a que su estallido se apagara. Son libres de emprender cualquier acción legal, pero deben saber que el fideicomiso es inatacable. Y hay un detalle más. ¿Qué detalle?, se burló André. El consejo del fideicomiso no tiene interés en gestionar Thornberg e Hijo Construcciones. Su deber es convertir los activos en capital líquido de la manera más eficiente. Por eso decidieron liquidar la empresa. André esbozó una sonrisa rota. Prefieres quemarlo todo antes que dejarme tenerlo. Lo has perdido todo. Entonces hablé por primera vez. No todo, hijo. Amina dio el golpe final. El fideicomiso vendió la empresa en su totalidad en una única transacción privada. Todos los activos, equipos, contratos, la marca, todo, por el precio simbólico de €1. André miró al vacío. ¿Qué inversor compraría una empresa de construcción por €1? Amina señaló a George con un gesto. El nuevo propietario quiso estar presente en esta reunión. Lentamente, George metió la mano en su chaqueta, sacó una cartera de cuero y colocó una moneda de €1 en el centro de la mesa. Luego presentó el contrato de compraventa, firmado y notariado. Señor André Thornberg, señora Tiffany Thornberg, dijo Amina. Permítanme presentarles al nuevo presidente y único propietario. George miró a André a los ojos. Hola André, parece que las cosas han cambiado. Tomaré el control el lunes. Entonces podremos hablar de tu futuro en la empresa, si es que lo tienes. Tiffany dejó escapar un sollozo ahogado. Sus ojos se pusieron en blanco y se desmayó. André ni siquiera lo notó. Se hundió en su silla, el cuerpo flácido, el rostro petrificado por el shock. Miraba la moneda de €1, símbolo de todo lo que había perdido. El adiós. Mientras Georges y yo salíamos, una voz desesperada gritó: «¡Papá, espera!». André salió tambaleándose del pasillo, con el rostro bañado en lágrimas. Me agarró del brazo. «Papá, por favor, es nuestra familia. No puedes dárselo todo a ese hombre. Soy tu hijo. Me equivoqué. Podemos arreglarlo. Por favor». Lloraba, sollozos feos, desesperados, pero eran lágrimas de autocompasión, no de arrepentimiento. Con suavidad aparté su mano de mi manga. «Eres mi hijo, André», dije con la voz cargada de pesar. «Pero te equivocas. No te estoy echando. Tú mismo te has echado». «¿De qué hablas?». Se trata de tu madre. El chico que crié habría defendido el honor de su madre hasta su último aliento, pero tú te quedaste callado mientras tu esposa planeaba derribar la casa de tu madre sobre su cuerpo moribundo. En ese momento entendí que el hijo al que amaba ya no estaba. Has destruido nuestro legado, sollozó. No, confundiste legado con patrimonio. Los edificios, los camiones, el dinero son solo activos. Cualquiera puede poseerlos, pero un legado es el alma. Son los 45 años de sacrificios que tu madre y yo hicimos, el respeto que ganamos, la integridad de nuestro nombre. Tú solo querías una cáscara vacía para llenarla con tus cosas huecas. Esto no fue un acto de venganza, fue una promesa que le hice a tu madre, proteger el alma de su obra. Mi promesa a ella, Bibelitz.
Es más sagrada que el vínculo biológico con el extraño en que te has convertido. Lo miré por última vez. El padre en mí quería abrazarlo, pero el esposo que le había hecho un juramento sagrado a su esposa sabía que algunas cosas estaban demasiado rotas. Le di la espalda y me alejé. No miré atrás. Enterré la esperanza que había albergado por mi hijo durante 40 años. George me esperaba junto a los ascensores. Puso una mano en mi hombro. Las puertas se cerraron, aislándome del hombre que una vez fue mi hijo Rendaí. Epílogo. 6 meses después. El frío de aquel otoño se había desvanecido, reemplazado por la tibieza de una primavera bávara. La empresa ahora se llamaba Kestner y Thornberg Legado Construcciones. El ambiente había cambiado. La energía frenética y codiciosa de André había desaparecido. En su lugar se oía el zumbido constante de un trabajo auténtico, con propósito. El solar resonaba con el sonido de sierras, martillos, risas de hombres. Recordaba los viejos tiempos, cuando Débora nos traía el almuerzo y todo lo que teníamos era un sueño y un camión. Volví a mi lugar, en la obra, con un cinturón de herramientas en la cintura, las manos de nuevo callosas. George gestionaba los contratos comerciales, pero nuestra misión había cambiado. No construíamos solo estructuras, construíamos futuros. Los beneficios ahora alimentaban el programa de formación Legado Construcciones. Íbamos a centros comunitarios en los barrios más duros de Múnich. Encontrábamos a jóvenes olvidados, adolescentes que habían abandonado la escuela, llenos de potencial pero sin oportunidades. Les ofrecíamos más que un empleo, les ofrecíamos un oficio, un futuro. Les enseñábamos a construir casas con paciencia y respeto. Les mostrábamos que el trabajo de sus manos tenía valor. Les pagábamos un salario justo mientras aprendían. No era caridad, era una inversión en la comunidad. André quería construir condominios de lujo. Nosotros ahora construíamos viviendas asequibles para la organización benéfica que poseía nuestra antigua empresa. Observé a un joven llamado Marcus, con 2 detenciones en su pasado, descubrir su talento para la carpintería. El orgullo en su rostro, cuando colgó una puerta perfectamente por primera vez, valía más que cualquier apartamento de lujo que André hubiera podido construir. Ese era el legado que Débora habría querido. Ella creía en tender una mano para ayudar a levantarse. Cada viga que colocábamos era un testimonio de su espíritu. No solo construíamos casas, reconstruíamos vidas. Demostrábamos que el valor de una empresa no se mide por su margen de beneficio, sino por el impacto positivo que deja tras de sí. Volvía a casa, a un pequeño bungalow en las afueras. Tenía un columpio en el porche y un jardín donde intentaba cultivar tomates, como hacía Débora. Me sentaba en el columpio con una taza de café, viendo el atardecer. Ya no tenía millones en el banco, ya no tenía una empresa con mi nombre. Pero, sentado allí, me di cuenta de que era el hombre más rico que jamás había sido. Se llevaron los activos, pero me dejaron el legado. Mi hijo nunca entendió la diferencia. Veía los camiones, los edificios, las cuentas bancarias. Veía los activos y los quería. Pero los activos son solo cosas. Pueden comprarse, venderse, robarse. No tienen alma. Un legado es invisible. Es la reputación que construyes, el respeto que ganas, las vidas que tocas. Es la huella que dejas en el corazón de las personas. Nuestro legado no estaba en el cartel de Thornberg e hijo. Estaba en cómo tratábamos a nuestros empleados, en la calidad de nuestro trabajo, en la integridad de nuestro nombre. El programa de formación, esos jóvenes aprendiendo un oficio, construyendo casas para familias, eso es el legado. Toma la fuerza que construimos y la transmite, no como dinero, sino como oportunidad, como una posibilidad para que una nueva generación construya su propio futuro. Es un legado vivo. Respira, crece. No puede comprarse ni venderse, solo puede ganarse. La carretera donde André me abandonó no fue un final, fue una encrucijada. Me obligó a elegir, el camino de la amargura o el del propósito. Elegí el propósito y me llevó a esta paz. Mi hijo intentó robarme mi futuro. En cambio, me dio uno nuevo, uno mejor. Un futuro construido sobre el espíritu inquebrantable de Isaac y Débora, ladrillo a ladrillo, con honestidad, integridad y amor. Y ese es un legado que nadie podrá quitarme jamás.